Nos acompaña también, nos honra con su presencia, el señor Fernando Barraza, quien viene en representación de la empresa Drake. Fernando posee más de 20 años de experiencia en áreas de marketing comerciales y más de 14 años en el rubro de seguridad industrial. Se graduó de la carrera de publicidad con mención en marketing en la Escuela de Posee y posee una maestría en la Universidad del Paraíso y un Executive Program de Management en la Universidad de Nueva York y la American Management Association. En su carrera se ha desarrollado principalmente en áreas comerciales, liderando equipos tanto a nivel nacional como regional. Además, desde el año 2017 asumió como responsable de ventas y business development para el segmento safety en la empresa Trade. Fernando llegó a la empresa el año 2013 como Communications y Sales Marketing Manager para el Centro y Sudamérica y actualmente es Marketing Business Development para la división Safe, para Dräger Chile, cargo que desempeña desde hace 3 años y que tiene dentro de sus responsabilidades el desarrollo de soluciones en seguridad para el hidrógeno en Chile. Así que sin más preámbulo, dejo con ustedes a Fernando. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. La pantalla es todo tuyo. La audiencia es toda. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la presentación. Ahí me avisan cuando puedan ver la pantalla. Ahí está en pantalla completa. Perfecto, excelente. Bueno, la idea de esta presentación, buenas tardes a todos los presentes. La idea de esta presentación es en realidad dar una pincelada bien a grosso modo de todo lo que son los temas de seguridad que se debieran considerar al momento de implementar o llevar a cabo un proyecto de hidrógeno en Chile. Hay distintas consideraciones dependiendo también las magnitudes, obviamente, pero hay también conceptos básicos bueno, que ya mencionó Mauricio en su introducción, pero que también deben ir asociados a algún tipo de equipo o de detección de gas, en este caso del hidrógeno. Bueno, primero les voy a comentar un poquitito de la empresa. No sé si la mayoría probablemente haya escuchado algo de lo que es Dräger. Esta es una empresa alemana fundada en 1889, así que tiene más de 130 años. Tiene 2 unidades de negocio, una del área médica, que probablemente a lo mejor la hayan visto en algún hospital, clínica, por ahí, equipos médicos, pero también está la otra del área de seguridad industrial, que es donde me desempeño yo y donde está metido, por ejemplo, el tema de soluciones de hidrógeno. Dentro de las cosas que ha desarrollado Dräger en su historia, la primera patente, de hecho, estuvo relacionada con el tema de la detección de gases. Fue una reductora de presión de CO2 en los sistemas de grifos de los barriles de cerveza, así que tenemos ese inicio en Dräger en Alemania. También somos los inventores, los primeros desarrolladores del primer equipo de anestesia, ya enfocado más al área médica. También en 1906 desarrollamos el primer equipo autónomo, desafortunadamente en un desastre que hubo la explosión por gas grisú en la mina Courrières en Francia. Y también desarrollamos el primer equipo de ventilación mecánica, que lamentablemente estuvo muy de moda por el tema del COVID. El primer equipo lo desarrollamos nosotros en 1907. A grandes rasgos, el Dräger en cifras son más o menos 16.000 empleados al día de hoy, ventas APP de 4.000 millones de euros. Esta es una empresa familiar, estamos en la 6ª generación de la familia Dräger y el CEO actual es don Stefan Dräger y bueno, con casa matriz en Alemania, específicamente en la ciudad de Lübeck, que esto es al norte de Alemania, más o menos 1 hora y media de Hamburgo. Así que tenemos distintas plantas de producción en el mundo y acá en Chile, por ejemplo, tenemos la planta de refugios mineros que la hacemos acá para exportar a distintos países en el mundo. Y como decimos en Dräger, nosotros protegemos a las personas desde el nacimiento hasta su vida profesional. O sea, como pueden ver ahí en una incubadora, al momento de nacer, los protegemos hasta que están trabajando, ya sea a nivel industrial, bombero, cualquier tipo de instalación que requiera algún tipo de seguridad. Pero bueno, yendo al grano, Mauricio ya obviamente profundizó en esta información, pero no está de más dar como una pincelada a grandes rasgos de lo que es las características del hidrógeno, porque también van asociados a los índices y a las características de seguridad que yo tengo que considerar al momento de implementar un proyecto que considere hidrógeno verde. Por ejemplo, como que es 14 veces menos denso que el aire.
Por lo tanto, eso significa que al momento de yo tener, por ejemplo, una fuga, esta se va a ir hacia arriba, ¿no? Obviamente, si está en una ubicación bajo techo, se va a concentrar en la parte superior del techo. Por lo tanto, eso me va a llegar a determinar dónde tiene que estar, por ejemplo, ubicado un detector de fuga. Lo mismo con el tamaño de la molécula, o sea, el nivel de dispersión que puede tener una molécula de hidrógeno es totalmente distinto a la que puede tener, por ejemplo, la del metano, la del CH4. También, como comentaba Mauricio, la energía de ignición es 15 veces inferior, o en este caso el metano es 15 veces mayor a lo que requiere la energía de ignición del hidrógeno. O sea, como sale la imagen ahí en esa fotito, una mínima chispa o, por ejemplo, la estática presente en un ambiente me puede generar eh, una ignición o un evento porque considere a lo mejor una explosión al momento de tener almacenado hidrógeno o estar produciendo hidrógeno. Eh, También, bueno, los límites de explosividad, como hablaba Mauricio, van del 34 al 75%. O sea, es un rango súper amplio que a mí me dice en el fondo que tengo que considerar hartas variables en el fondo de detección, en este caso de la explosividad del hidrógeno. Aún así, bueno, todas las preguntas que se hacían obviamente es si es seguro el hidrógeno. Siempre, bueno, como todos los riesgos en el fondo, y siempre va a depender del nivel de capacidad que tengamos nosotros para manejar este riesgo. Si nosotros, como por ejemplo, como lo hacemos en Draggers, hacemos la consultoría del riesgo en el fondo al cliente y definimos en conjunto cuáles son las características, cuáles son los protocolos que nosotros debemos considerar ante el manejo, en este caso del hidrógeno, este riesgo o la seguridad obviamente va a ser mucho mayor que si yo no tengo considerados los protocolos adecuados para el manejo, en este caso, del hidrógeno. Eh, Porque esto en el fondo va asociado a la industria en general. O sea, si estamos en este caso en el biobío, sabemos que, por ejemplo, en ENAP manejan el H2S, el ácido sulfídrico, en CAP Huachipato tienen monóxido de carbono, por lo tanto, no sé, tienen una base de gases ya presente dentro de su matriz, por lo tanto, esto lo tienen incorporado dentro de los riesgos que tienen en cada parte de la operación. Lo mismo con Oxiquim, que también tiene formaldehído. O sea, son gases que están dentro de sus matrices de riesgo y ahora le estamos incorporando, en este caso, el hidrógeno, que no va a considerar un riesgo mayor en el fondo que, por ejemplo, el amoníaco, sino que va a ser parte dentro de los gases o dentro de los riesgos que yo tengo que contrarrestar o tengo que asumir dentro de la operación industrial. En el fondo, aquí no hay nada nuevo en el fondo para un cliente o para un usuario, más que, por ejemplo, los gases que usan actualmente. ¿Cómo visualizamos también nosotros como Draeger la futura economía del hidrógeno? Esta va a estar presente en todas partes. Hay múltiples proyectos que se están desarrollando a nivel global. En Chile también estamos empezando muy fuerte en realidad con distintos proyectos. Si bien la capacidad todavía es relativamente pequeña en la mayoría, hay proyectos grandes, por ejemplo, los que están desarrollando en la Patagonia, los que están en carpeta para esa zona que van a considerar una producción importante en cuanto a la cantidad de kilos de hidrógeno, y que obviamente son magnitudes de negocio que van a tener que ser asumidas dentro del ámbito de la seguridad, ya sea para, por ejemplo, el que se va a suministrar a la industria como energía, o lo mismo con el que se va a considerar para la parte domiciliaria. O sea, cada etapa dentro de la futura economía del hidrógeno va a necesitar cierto nivel o ciertas características en cuanto a sus planes de seguridad al respecto. O sea, va a estar presente lo mismo que hablaba Andrea, en el fondo, desde una carga de un auto que funciona a hidrógeno. Todos esos protocolos ya se están trabajando, y van a considerar también todo lo que es implemento o equipo de seguridad y protocolo de seguridad al momento de desarrollar esta aplicación. Eh, bueno, esto, como les comentaba también, dentro de los riesgos en el fondo que considera el hidrógeno, es el principal en el caso de la posible explosión dentro de una producción. Acá, dentro de lo que es detección de hidrógeno, está la detección de hidrógeno como tal, que lo podemos medir, por ejemplo, en ppm, pero a los que nosotros nos interesa en el fondo cuando se maneja el hidrógeno es la explosividad de este.
sea, más que yo medir cuánto ppm tengo de concentración de hidrógeno en cierta atmósfera, a mí me interesa que no me vaya a explotar la planta o que no me vaya a causar el daño a algún operario. Eso es en el fondo lo que a nosotros nos interesa proteger, por lo tanto debemos considerar sí o sí lo que es el rango de explosividad del hidrógeno, tanto a nivel del EL como el nivel inferior como el superior. Como les comentaba, es un rango súper amplio comparado con, por ejemplo, con lo que es el gas natural, que va del 4,4 al 17%. En el fondo es súper pequeño el rango en el fondo donde es explosivo, porque si es para arriba o para abajo, o es un ambiente, una atmósfera que está enriquecida o que está empobrecida como para causar una ignición o una explosión. Lo que nos lleva obviamente a muchos desafíos, o sea, el tema de la explosión o la explosividad que puede tener el hidrógeno o la fuga es una parte también de toda la operación de que yo voy a tener en la parte del hidrógeno. Y lo primero que uno hace en el fondo, y de hecho va muy asociado a estas charlas en el fondo, es la educación. Cosa de ir eliminando mitos en el trayecto y en el fondo ir acostumbrándonos a esta nueva energía, en el fondo que va a ser parte de nuestra matriz energética en Chile de aquí al 2050, probablemente de acuerdo al Acuerdo de París. Por lo tanto, la educación es un tema súper esencial a nivel de, ya sea de la parte de la academia, de la empresa que somos proveedora de la industria, de la parte productora, en el fondo todos tenemos que actuar en conjunto para apoyar en el fondo a la difusión de todo lo que son las normas, protocolos y el comportamiento del hidrógeno, cosa de ir rompiendo mitos en el fondo y que la experiencia con el hidrógeno sea una experiencia en el fondo más agradable más que de riesgo en el fondo. Hay amenazas como en todo tipo de gases en el fondo cuando uno trabaja con los gases, pero obviamente va a depender siempre de la educación y el conocimiento que tenga el usuario final o el operador, en este caso que va a estar trabajando directamente con el hidrógeno. Por lo tanto, la educación es como el primer desafío en cuanto a la seguridad. Yéndonos a la operación misma, punto importante es considerar la fuga. Como ya vimos hace unas slides atrás, el tamaño de la molécula del hidrógeno es súper baja, por lo tanto tiende a esparcirse muy fácilmente cuando hay fuga dentro del piping. Por lo tanto, hay que considerar un chequeo permanente de las instalaciones con detectores de fuga que me detecten de manera temprana algún posible emanación o si hay alguna purga que no está controlada o que no está preparada en el fondo a hacer ese mantenimiento e inspección regular de las instalaciones, cosa de ir minimizando también el tema de la fuga. O sea, el cracking acá es súper importante, como habla Mauricio, y una pequeña, mínima obertura en alguna tubería me puede causar una fuga que hay que controlar obviamente de manera temprana antes que se pueda considerar riesgosa. También en combinación, por ejemplo, con el CO2, acá pensando en industria, por ejemplo, como la del acero, en este caso en la zona Huachipato, hay que considerar también los gases presentes. En este caso, el monóxido de carbono tiende a generar falsas alarmas cuando hay presencia de monóxido de carbono junto con el hidrógeno y se establece una sensibilidad cruzada de ambos gases. Por lo tanto, cuando hay presencia, ya sea en este caso de monóxido o también de otros gases que puedan ser interferentes, hay que tener el equipamiento necesario para poder diferenciar qué es lo que estoy midiendo y qué efectivamente es la alarma que me está produciendo en algún momento. Por lo tanto, es esencial contar con la tecnología ad hoc para procesos cuando se trabajen con gases que son interferentes o que me pueden generar sensibilidad cruzada o falsas alarmas dentro del proceso del hidrógeno. Eso es súper importante, ya sea bueno, para el tema del hidrógeno, también para otros gases. Como les comentaba también al inicio, dentro de las características del hidrógeno es que es mucho menos denso que el aire, por lo tanto, así como el amoníaco, el metano, este tiende a subir, por lo tanto, si hay una fuga, este se va a concentrar siempre en las partes superiores. Si está bajo techo, se va a concentrar en las partes superiores, y obviamente si está al exterior, este se va a ir a la atmósfera, se va a ir hacia arriba. Por lo tanto, debemos considerar siempre la ubicación estratégica de todo lo que es detección de gas, ya sea para detectar la explosividad o como también detectar las posibles fugas.
Esto también va asociado al tipo de operación que tengamos. Si está mezclado con otros gases, aparte de la ubicación que yo tengo que considerar para el hidrógeno, tengo que considerar también el peso de los otros gases para saber dónde o hacia qué lugar se puede evadir la fuga. Si va a ir, si va a ir en paralelo, si va a ir hacia arriba, si se va a quedar abajo. Y eso va asociado obviamente a la matriz de detección de gases que yo voy a tener. Sabemos que el comportamiento, por ejemplo, en hidrocarburo va a ser totalmente distinto en este caso a la del amoníaco, o sea, del hidrógeno, perdón. Otra característica que tiene el hidrógeno es que me produce una llama invisible a la luz del día. En una operación normal, en el día, si llega a haber una fuga que me produce alguna ignición, la llama yo no la voy a poder ver, con el ojo humano, obviamente. De noche sí es factible verla, pero igual la llama es súper pequeña, sino que va a tener que estar asociada a algún tipo de sistema de detección. La llama, las características de esta llama es que apenas emite calor, por lo tanto es súper complicado detectarlo, por ejemplo, con una cámara térmica, porque la cámara térmica va a detectar las diferencias térmicas del calor, pero cuando hay una muy pequeña radiación calórica, en este caso con el hidrógeno, es muy difícil que con una tecnología IR en este caso sea detectable fácilmente. Por lo tanto, debemos considerar también un sistema de detección UV. Por lo tanto, si vamos pensando en una detección de un detector de llama, en este caso, debemos considerar que el espectro de la detección sea V y R para poder determinar de la mejor forma dónde se produce la posible llama dentro de la operación. Cuando hay gases como por ejemplo el metano o el gas natural, pensando por ejemplo en un proyecto como el de Gas Valpo en la cuarta región, debemos considerar también todo el espectro de sensores infrarrojos para detectar o para diferenciar en realidad todo lo que es la detección del hidrógeno versus la detección del gas natural. Un detector IR de por sí no puede detectar directamente el hidrógeno porque faltan los enlaces de carbono e hidrógeno. Pero sí tenemos que mezclar en este caso, cuando hay presencia, por ejemplo, del gas natural, las diferentes tecnologías, ya sea a través del IR, como también los sensores catalíticos que podemos detectar los gases combustibles principalmente. O sea, y que eso va a ir considerando siempre de acuerdo al tipo de operación o al nivel de gases que yo esté mezclando. En este caso, cuando hay presencia de gas, en este caso, como el metano, debemos considerar la tecnología IR y también sensores catalíticos. Otro desafío importante dentro de la matriz de operaciones para el hidrógeno es que tienen que tener normativa ATEX o que son para zonas clasificadas. Los equipos deben ser ya sea intrínsecamente seguros o explosion proof. Pues todos los equipos que yo considero, ya sea a nivel de detectores de gases, a nivel de detección de llamas, incluso a nivel de respaldo. Por ejemplo, si yo estoy instalando un sistema de detección de explosividad o de hidrógeno, eh, si me voy, por ejemplo, a la norma, la NFPA 2, me dice que tengo que tener un sistema de alarma temprana y debe tener un respaldo. La UPS que yo considere dentro de esa operación debe ser bajo estándar ATEX, debe ser para zona clasificada. No me va a servir una UPS que yo pueda comprar en cualquier tienda acá de computación. Lo mismo con una sirena, lo mismo con una baliza. Todas deben estar bajo norma o deben ser para uso en zonas clasificadas. Porque obviamente si está en una zona que hay una posible explosión, este equipo debe poder soportar cualquier evento de esa magnitud. Bueno, también como les comenté, dentro de las características del hidrógeno es que es fácilmente inflamable. Que la ignición es muy fácil, incluso con la estática de una misma persona, pues se puede generar un evento. Ya, bueno, hay industrias, por ejemplo, la petroquímica, que considera ya la ropa de las personas, de los operarios, que no genere estática. Así que, por ejemplo, esas son las condiciones que se debieran considerar siempre al momento de trabajar con el hidrógeno, que reducir al máximo todas las posibilidades que a mí me
puedan generar algún tipo de llama, algún tipo de evento, incluso generar la estática. Y de esto debe estar obviamente asociado a lo que es la detección de llama, la detección de fuga, ya sea a través de ultrasonido u otro sistema. ¿Y por dónde comenzamos en el fondo? Nosotros como Dreier tratamos de hacer la consultoría y trabajamos de trabajar súper al de la mano con nuestros clientes y en el fondo determinar los riesgos que me va a considerar la operación, dependiendo obviamente de la magnitud de la que este sea y del tipo de aplicación. Eh, lo cual partimos primero con los niveles de seguridad, cuál será el nivel de capa, el nivel de magnitud, hasta dónde yo quiero llegar con la seguridad. Si es una producción, por ejemplo, de 5 kilos, va a ser totalmente distinto a una producción de 1 mega. O sea, son totalmente distintas las magnitudes, por lo tanto el nivel de capa o el nivel de seguridad que yo voy a requerir en mi operación va a ser distinto. Definir el estándar de seguridad. Muchas veces en la industria no hay desconocimiento de cuáles son los estándares asociados o qué tipo de producto, o qué tipo de equipo o qué tipo de marca establecer dentro de mi operación. La mayoría de la industria ya cuando están más consolidadas, ya sea minería, petroquímica, forestal, celulosa, tienen ya incorporados los estándares de seguridad, por lo tanto trabajan ya con ciertas marcas que son transversales en general. Pero aún así es importante también considerar el tipo de proveedor que deben considerar, bueno, en el fondo que le están entregando la seguridad de su operación. Lo mismo, definir el tema de costos. Lo que me ha tocado, por ejemplo, a mí ver en algunos proyectos que la seguridad o los planes asociados o los equipos asociados a la seguridad de la planta ha sido la última cosa que han visto, y tampoco tenían un presupuesto asociado a eso. Así que en el fondo no había un conocimiento previo ni tampoco más o menos de las magnitudes de costos que se deben considerar, obviamente, del principio, para poder yo definir hasta dónde yo quiero llegar con mi seguridad. Eso es un tema que va a ir probablemente mejorándose durante cómo avanzando las etapas de implementación del hidrógeno en Chile, pero actualmente son pocos los proyectos que tienen considerado dentro de sus operaciones o dentro de su scope o proyecto de ingeniería, todo lo que es el tema de seguridad en cuanto a los distintos niveles, ya sea para producción, para el almacenaje o para el transporte. Acá cada uno en el fondo de los distintos riesgos o de las distintas aplicaciones va a tener un nivel de protección asociada. Acá generalmente lo que más conlleva seguridad o nivel de detección o distintas capas es la parte de producción. Lo mismo que el almacenaje. En general, el transporte es menos, por la complejidad obviamente que tiene el transporte, se hace un poco más complejo el tema de la implementación, independientemente de si es a través de piping o a través de camiones. Ahí se hace un plan un poco más acabado en el fondo a las características que debe tener las distancias en el fondo que se deben manejar en cuanto al transporte del hidrógeno. Todo esto va asociado al nivel de consultoría que se le da en el fondo en la operación. O sea, acá se determinan todos los niveles de riesgo, se hace una matriz de riesgo y se define desde el equipo que va a estar al lado del condensador, del compresor, del electrolyzer. Todo al fondo va armado dentro de un plan de seguridad. Incluso también podemos llegar a la parte de mitigación de eventos, ya sea trabajar en base a lo que es por ejemplo, una brigada de emergencia, que es también parte importante de la operación en caso de algún riesgo de hidrógeno. O sea, en el fondo acá hay que definir siempre de manera anticipada todos los riesgos que puede llevar un posible evento del hidrógeno en la operación. Acá en esta lámina se ven más o menos a grandes rasgos todo lo que son las distintas consideraciones de equipos que nosotros tenemos para las aplicaciones, ya sea para una carga de una grúa horquilla, para una alimentación de carga en DU, de celda de combustible, a nivel de descarga de buque. En el fondo, cada situación, cada aplicación en este caso, considera un tipo de nivel o de capa de seguridad y cada una considera su propio equipo. Y también, bueno, hay que tener la conciencia del riesgo, obviamente, como parte de todas las operaciones. En cada faena, en cada operación, siempre hay un riesgo
está presente y lo cual debemos considerar, como por ejemplo posibilidad de chocar con una estación de carga de combustible de H2, ¿qué hacer al respecto? O cómo prevenimos eso? Y si llega a pasar, ¿cómo lo detectamos? ¿Consideramos, por ejemplo, un detector de fuga ultrasónico que me detecte tempranamente cualquier posible, un roce con alguna tubería? En el fondo ahí definimos, de acuerdo a la conciencia de riesgo que debemos considerar para desempeñar la matriz de riesgo de una operación. Este va a ser parte de la cultura en el fondo que se debe incorporar dentro de la industria del hidrógeno y dentro de todas las posibles y futuras aplicaciones que consideremos, ya sea todo lo que es la detección fija, la detección de llama, los planes de emergencia asociados y la formación también de la gente que va a estar trabajando en todos estos proyectos. Los pros del hidrógeno, como comentaba también Mauricio, bueno, que no es explosivo, no es autoinflamable, no es descomponible como el acetileno, por ejemplo, que se usa para la soldadura, no es oxidante, tampoco tóxico, incluso en una concentración importante, tampoco es carcinógeno y no es ni ácido ni radiactivo. Dentro de los contras, sí es explosivo bajo ciertas condiciones, como ya comentamos, es extremadamente inflamable, también vimos esa parte, es incoloro y sin olor, lo cual me dificulta obviamente la detección, como por ejemplo podría ser el amoníaco, que sí tiene olor y muy fuerte, muy persistente, lo mismo que el H2S. Es casi invisible cuando se quema, también es una dificultad importante porque me dificulta, valga la redundancia, detectar la llama tempranamente. Es sofocante porque desplaza el oxígeno a nivel de una concentración importante, y es desafiante para la seguridad. Obviamente, al tener un gas nuevo dentro de la matriz y no tener el conocimiento ni siquiera a nivel global, porque si bien el hidrógeno está presente hace muchísimo tiempo, es hace relativamente nuevo a la cantidad de aplicaciones que estamos teniendo día a día. O sea, tampoco no es que estemos llenos de literatura y de mucha experiencia a nivel global, sino que también estamos dentro de un proceso a nivel de industria y que todavía estamos descubriendo nuevas aplicaciones, y obviamente la seguridad va siempre de la mano al tipo de aplicación que se va teniendo, lo mismo que las medidas de protección. Y bueno, en conclusión, el hidrógeno presenta hartos desafíos que siempre van a ir de la mano en cuanto al riesgo, pero la seguridad va a depender siempre del nivel de preparación y de asesoría que se tenga al nivel de planta, a nivel de industria, a nivel de cliente. Acá es importante el autocuidado y la conciencia que debe tener la misma gente que trabaja en la operación. Pasando a lo que es equipos como tales, está todo lo que es detección de llama, que va en tecnología VIR y también, bueno, visual, a nivel de cámara también, así que eso es dentro de las tecnología está súper presente. Todo lo que es la detección ultrasónica, que en el fondo va asociado a la detección principalmente de fuga, que hay una pequeña fuga, esto lo puede detectar incluso a partir de 10 bares, y tecnologías asociadas que pueden ser también como cámaras térmicas para presencia de hidrocarburos cuando hay otros gases. Si lo veamos a la parte de los sentidos, vamos a manejar tres sentidos acá. Uno es la línea de la visión, la audición y la parte olfativa. En el fondo tenemos sensores que van a detectar a nivel olfativo, tenemos cámaras de imagen en el fondo, ya sea para detectar la fuga, como la parte de ultrasonido, o sea, está todo distribuido en el fondo en distintas tecnologías para esta aplicación. Y bueno, asociado también cuando están en mezcla con otros gases, las mismas equipos pasan a mezclarse en cuanto a las tecnologías usadas. O sea, acá vamos mezclando todo lo que sea en detección, ya sea IR, detección multiespectral, la detección de perlas catalíticas, detección de llama, en el fondo todo va asociado a lo que nosotros queremos detectar en cuanto a equipo. O sea, las soluciones están, todo presente, lo mismo que en la casa, o sea, el caso de la detección ultrasónica, cuando hay fugas mínimas, esto es lo más recomendado. Todo lo otro importante también lo que es servicio y mantenimiento. Estos equipos no sacamos nada con instalarlo y hacer todo el mega plan de seguridad y asociarlo a un plan de emergencia, brigada, bombero y todo, si es que no tiene el mantenimiento adecuado. O sea, esto se considera siempre con calibración y mantenimiento cada cierto tiempo, de acuerdo a lo que indica el fabricante. Cada tecnología en el fondo va asociada a un mantenimiento acorde al tipo de equipo.
Y en resumen, bueno, no importa ni el tamaño, ni la industria, ni la inversión, ni magnitud del proyecto que se esté desarrollando, o ya sea en plan ingeniería o ya implementado, sino que acá la seguridad es esencial. Como dicen los gringos, safety first. Acá lo importante es la seguridad, porque si no, eso me va a redundar en múltiples, ya sea daños para las mismas personas como también para la misma planta. Establecer un estándar y niveles de seguridad también es súper importante. A nivel de operación, esto es esencial. Definir los costos realistas de la aplicación. Acá no sacamos nada con irnos a lo barato, porque eso después puede costar muy caro cuando pueda tener algún evento. Y acá el servicio y mantenimiento también es importante, que esto no se deje de lado, sino que es parte de la operación día a día, y bueno, y la mayoría de ustedes ya lo tienen incorporado dentro de su proceso. Y eso sería como mi presentación de la parte más producto-aplicación. Muchísimas gracias, Fernando, en primer lugar, por aceptar nuestra invitación, tanto a ti como Dregue, por contarnos toda su experiencia, cómo poder afrontar todos los retos de seguridad a los que nos vemos enfrentados cuando empezamos a pensar los proyectos de hidrógeno. Obviamente reforzar, como tú indicaste, que lo importante para poder disminuir los riesgos de accidentes e incidentes, para eso es necesario considerar aspectos como de seguridad desde la concepción del proyecto y también considerar, por supuesto, las distintas aplicaciones, la etapa en la cadena de valor, etc. Y obviamente asociado a eso va a tener un presupuesto adecuado para poder contar obviamente con lo mejor, porque lo barato, como dijiste, cuesta caro. ¿Qué pasa si tenemos algo barato, funciona más o menos y tenemos un incidente o un accidente que puede afectar tanto a nuestro equipamiento, que de repente es lo primero que se piensa, pero puede afectar a las personas, puede afectar al medio ambiente y algo no menor también al ecosistema de un mercado que están haciendo? O sea, ¿qué es lo que pasa si hoy día tenemos un accidente de hidrógeno en Chile? ¿Qué pasa con todas las personas que se van a ir en contra del hidrógeno porque no es seguro? Cuando en realidad el problema no es que no sea seguro, sino que el problema es que no se han considerado los aspectos de seguridad con la seriedad que se debería considerar. Entonces, muchísimas gracias por eso.